Una mujer de 52 años se despertó a las 3 de la madrugada con la certeza absoluta de que su hermana, que vivía a 400 kilómetros de distancia, acababa de sufrir un accidente. No era un presentimiento, no era una corazonada, era una certeza física, como si alguien hubiera gritado su nombre en medio del silencio. Llamó. Su cuñado contestó desde el hospital. El accidente había ocurrido exactamente 12 minutos antes. Esta mujer nunca se consideró especial, nunca meditó, nunca leyó libros de espiritualidad, pero algo en ella había cambiado desde hacía años, algo que ni siquiera sabía nombrar. Jacobo Greenberg conoció cientos de casos así y dedicó décadas a responder una pregunta que muy pocos científicos se atrevieron a formular. ¿Qué diferencia a una persona espiritualmente despierta de alguien que vive dormido? Si alguna vez has sentido que percibes cosas que otros no perciben, que tu forma de estar en el mundo es distinta, que hay algo en ti que no encaja con la explicación materialista de la realidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no son creencias, son hallazgos científicos, patrones neurológicos medibles, diferencias concretas en la forma en que el cerebro procesa la experiencia, y todo está documentado en los estudios que Jacobo Greenberg realizó entre 1977 y 1994. Vas a aprender a identificar las señales del despertar espiritual no desde el misticismo vago, sino desde la neurociencia de la conciencia. Y si sientes que algunas de estas señales te describen, tal vez descubras que no estás imaginando nada, que lo que percibes es real. Suscríbete si sospechas que la conciencia no es solo el producto de reacciones químicas en el cerebro, sino algo mucho más vasto y conectado con todo lo que existe. Jacobo Greenberg nació en 1946 en Ciudad de México. Desde niño mostró una curiosidad insaciable por entender cómo funciona la mente humana. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego realizó un doctorado en psicofisiología en el Instituto Politécnico Nacional. Pero su verdadera vocación no era solo estudiar el cerebro como máquina, era entender la conciencia como fenómeno. Y eso lo llevó a un territorio que la ciencia oficial consideraba prohibido: los estados alterados de conciencia, la percepción extrasensorial y el despertar espiritual. En 1977, Jacobo comenzó a realizar experimentos con personas que practicaban meditación profunda. Conectaba electrodos a sus cabezas para medir la actividad eléctrica del cerebro mientras meditaban. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Los meditadores experimentados no solo mostraban patrones de ondas cerebrales diferentes, mostraban una sincronización entre los hemisferios cerebrales que no aparecía en personas sin práctica meditativa. Era como si ambos lados del cerebro comenzaran a comunicarse de una forma que normalmente no ocurre, y eso tenía consecuencias directas en la percepción. Una de las participantes en esos experimentos era una mujer que llevaba 15 años practicando meditación Zen. Durante las sesiones de registro, Jacobo notó algo extraño. Cuando esta mujer entraba en estado meditativo profundo, su actividad cerebral se aquietaba de una forma que desafiaba lo esperado. No era que su cerebro se apagara, era que entraba en un estado de coherencia. Las ondas alfa y teta se sincronizaban de tal manera que parecía que todo el cerebro vibraba al unísono, y cuando salía de la meditación, esta mujer reportaba percepciones que no podían explicarse solo con los 5 sentidos. Sabía cosas, intuía cosas, conectaba con información que no había recibido por vías convencionales. En uno de los registros más impresionantes, Jacobo colocó en una habitación contigua a otra persona que debía concentrarse en una imagen específica. La meditadora no tenía forma de ver qué imagen era. Ni siquiera sabía que había otra persona participando, pero cuando entró en estado meditativo profundo, comenzó a describir la imagen con una precisión asombrosa. No adivinaba, no especulaba, simplemente describía lo que percibía, y lo que percibía coincidía con lo que la otra persona estaba viendo. Jacobo repitió este experimento 47 veces con la misma participante,
y en 41 ocasiones la descripción fue correcta. Eso es un 87% de aciertos, muy por encima del azar, imposible de explicar con coincidencia. Jacobo no se conformó con medir. Quiso entender qué significaba ese estado neurológico en términos de experiencia consciente, y aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar, porque lo que Jacobo descubrió es que el despertar espiritual no es una metáfora poética, es un fenómeno neurológico concreto, es un cambio en la forma en que el cerebro organiza la información. Y ese cambio tiene señales claras, medibles, observables. La primera señal del despertar espiritual, según las investigaciones de Jacobo, es la capacidad de percibir patrones que otros no ven. No hablamos de alucinaciones, hablamos de una sensibilidad aumentada a las conexiones sutiles entre eventos, personas y situaciones. Las personas espiritualmente despiertas tienden a notar sincronicidades con una frecuencia estadísticamente significativa. Ven cómo los eventos se entrelazan, sienten el flujo de la vida como algo más que casualidad, y esto no es imaginación. Jacobo demostró que esta percepción está relacionada con una mayor actividad en las áreas del cerebro responsables de la integración de información. El cerebro de una persona despierta procesa más conexiones simultáneas. Ve el bosque y los árboles al mismo tiempo. Un ejemplo concreto. Jacobo trabajó con un ingeniero de 48 años que había comenzado a meditar después de un accidente automovilístico. Este hombre reportaba que desde entonces podía predecir problemas técnicos en maquinaria antes de que ocurrieran, no porque tuviera conocimientos especiales, sino porque percibía patrones sutiles en los sonidos, vibraciones y comportamientos de las máquinas que antes pasaban inadvertidos. Jacobo midió su actividad cerebral mientras observaba equipos en funcionamiento y descubrió que su corteza auditiva procesaba frecuencias que normalmente quedan por debajo del umbral de percepción consciente. Su cerebro había aprendido a detectar señales que otros cerebros filtraban como ruido. Esta es una característica del despertar. Los filtros perceptuales se vuelven más porosos, dejas de ignorar información que siempre estuvo ahí. La segunda señal es la disminución del diálogo interno compulsivo. La mayoría de las personas viven atrapadas en un torrente constante de pensamientos, ruido mental que no para nunca. Las personas espiritualmente despiertas reportan una mente más silenciosa. No es que no piensen, es que no están esclavizadas por el pensamiento. Pueden observar sus propios pensamientos sin identificarse con ellos. Jacobo midió esto. Registró que en estados de mayor despertar, la actividad en la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable del pensamiento analítico y el juicio, se calmaba significativamente, no desaparecía, se regulaba, y eso permitía que emergiera otro tipo de percepción, una percepción más directa, más inmediata, más intuitiva. Jacobo documentó el caso de una profesora de secundaria que después de un retiro de meditación de 10 días experimentó lo que ella describió como un silencio mental nunca antes conocido. Durante meses después del retiro, podía estar en medio de una clase ruidosa y mantener una quietud interna que antes le era imposible. Su mente ya no reaccionaba automáticamente a cada estímulo. Había un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio había libertad. Libertad para elegir cómo responder en lugar de reaccionar mecánicamente. Esta es otra característica del despertar, la capacidad de respuesta consciente en lugar de reacción automática. Quiero que lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has experimentado un silencio mental profundo, aunque fuera por unos segundos, donde todo el ruido de tu cabeza desapareció y quedaste en un estado de presencia pura? La tercera señal del despertar espiritual es la sensación de interconexión. Jacobo trabajó extensamente con chamanes de distintas tradiciones mexicanas y todos reportaban lo mismo.
cuando entraban en estados alterados de conciencia, dejaban de percibirse como individuos separados del entorno. Sentían que formaban parte de un campo mayor, que su conciencia individual era una ola en un océano más vasto. Y esto no era solo una experiencia mística subjetiva. Jacobo encontró que las personas con esta percepción mostraban patrones de actividad cerebral que indicaban una menor actividad en las áreas responsables del sentido del yo. El ego, por decirlo de forma simple, se volvía más transparente, y eso permitía una experiencia de unidad con la realidad. Pero no todo lo que brilla es oro. Y aquí Jacobo fue muy claro. El despertar espiritual no es lo mismo que las experiencias místicas inducidas por drogas, crisis emocionales o delirios psicóticos. Una persona que consume sustancias psicoactivas puede experimentar estados alterados de conciencia, pero eso no significa que esté espiritualmente despierta. El despertar genuino es estable, no depende de circunstancias externas, no es un flash temporal, es un cambio permanente en la forma de procesar la realidad. Jacobo realizó estudios comparativos entre meditadores avanzados, personas bajo efectos de sustancias psicoactivas y personas con trastornos disociativos, y las diferencias eran claras. El despertar espiritual auténtico mostraba coherencia cerebral. Las experiencias inducidas por drogas o crisis mostraban desorganización. Hay algo en este hallazgo que me resulta difícil de ignorar, porque durante mucho tiempo se creyó que los estados místicos eran todos iguales. Jacobo demostró que no, que hay experiencias que expanden la conciencia de forma ordenada y hay experiencias que la fragmentan. La cuarta señal del despertar espiritual es la capacidad de sostener estados de atención plena sin esfuerzo. Las personas espiritualmente despiertas no necesitan forzar la concentración. Su atención fluye de manera natural hacia el momento presente. Jacobo midió esto con tareas de atención sostenida. Les pedía a los participantes que mantuvieran la atención en un estímulo simple durante varios minutos. Las personas sin entrenamiento meditativo comenzaban a distraerse rápidamente. Las personas con práctica meditativa sostenida mostraban una atención estable, casi sin fluctuaciones, y los meditadores avanzados, aquellos que Jacobo consideraba espiritualmente despiertos, mostraban algo aún más sorprendente. Su atención no solo era estable, era expansiva. Podían mantener un foco de atención estrecho y al mismo tiempo estar conscientes del campo completo de la percepción. Era como si pudieran ver un detalle sin perder de vista el contexto. Esto requiere un nivel de integración neuronal que la mayoría de las personas no desarrolla. En un experimento particularmente revelador, Jacobo trabajó con monjes que llevaban más de 20 años en práctica contemplativa. Les pidió que mantuvieran la atención en su respiración mientras en el laboratorio se reproducían sonidos distrayentes, teléfonos, voces, música, alarmas. Los monjes no solo mantuvieron la atención en la respiración, sus registros cerebrales mostraban que procesaban los sonidos, los reconocían, pero no se enganchaban con ellos, el cerebro los registraba como información, no como distracción. Este es un nivel de dominio atencional que contradice lo que se creía posible en neurociencia, porque durante décadas se asumió que la atención es limitada, que no puedes atender a múltiples cosas a la vez sin perder calidad, pero Jacobo demostró que eso solo es cierto para cerebros no entrenados. Un cerebro despierto funciona de forma diferente. La quinta señal es la reducción del miedo a la muerte. No porque crean en algo, sino porque su experiencia directa de la conciencia les ha mostrado que la identidad es más vasta que el cuerpo. Jacobo entrevistó a decenas de personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, y todas compartían algo en común. Después de esas experiencias, su miedo a morir desaparecía, no de forma intelectual, de forma visceral, y esto transformaba por completo su forma de vivir. Dejaban de postergar, dejaban de vivir desde el control y la ansiedad.
empezaban a habitar el presente con una intensidad que antes no conocían. Jacobo relacionó esto con sus estudios sobre la latice neuronal, una estructura que propuso como base material de la conciencia. Según su teoría, la conciencia no está confinada al cerebro, es un campo que trasciende los límites del cuerpo y las personas despiertas tienen acceso consciente a esa dimensión. La sexta señal del despertar espiritual es la percepción de energías sutiles. Jacobo no usaba esa palabra porque sabía que en el mundo académico sonaba demasiado esotérica, pero en sus investigaciones con curanderos y chamanes documentó la capacidad de ciertas personas para percibir campos electromagnéticos débiles, variaciones de temperatura, cambios en la atmósfera emocional de un espacio. Estas personas no adivinaban, percibían, y lo hacían con una consistencia que no podía atribuirse al azar. Jacobo realizó experimentos donde curanderos identificaban, sin contacto físico, zonas del cuerpo donde había desequilibrios y acertaban con una precisión estadísticamente significativa. Esto sugiere que el despertar espiritual implica una sensibilización de los sistemas sensoriales a rangos de información que normalmente quedan por debajo del umbral de la percepción consciente. Uno de los casos más documentados fue el de doña Pachita, una curandera tradicional mexicana con quien Jacobo trabajó durante más de 5 años. Esta mujer sin educación formal podía diagnosticar enfermedades con solo estar en presencia de la persona. Jacobo llevó a 23 pacientes con diagnósticos médicos confirmados a sesiones con Pachita. En 19 casos, ella identificó correctamente el órgano afectado y el tipo de problema. No hacía preguntas, no tocaba, solo percibía. Cuando Jacobo le preguntaba cómo lo hacía, ella respondía que sentía zonas frías, oscuras o pesadas en el cuerpo de la persona, algo que su percepción ordinaria captaba, pero que no tenía palabras técnicas para describir. Jacobo intentó medir estos fenómenos con instrumentos y aunque no pudo captar exactamente lo que Pachita percibía, sí encontró correlaciones entre las zonas que ella señalaba y alteraciones en los campos electromagnéticos locales del cuerpo. Esto abrió una línea de investigación fascinante, que el cuerpo emite señales constantes que solo algunos cerebros están sintonizados para percibir. Pero lo que casi nadie sabe es que Jacobo también identificó señales psicológicas del despertar, no solo neurológicas. La séptima señal es la ausencia de necesidad de validación externa. Las personas espiritualmente despiertas no buscan constantemente la aprobación de los demás, no necesitan demostrar nada, no compiten, no se comparan, viven desde un centro interno que no depende de la opinión ajena. Y esto no es arrogancia, es todo lo contrario, es humildad profunda, porque cuando comprendes que tu esencia es parte de algo mucho mayor, dejas de identificarte con el pequeño yo que necesita reconocimiento. Jacobo notó que los chamanes y meditadores avanzados con los que trabajó compartían esta característica, eran personas de una sencillez desconcertante, no alardeaban de sus capacidades, no buscaban seguidores, simplemente eran. La octava señal es la capacidad de experimentar compasión sin esfuerzo, no como obligación moral, sino como respuesta natural ante el sufrimiento ajeno. Jacobo documentó que las personas despiertas mostraban una activación espontánea de las áreas cerebrales relacionadas con la empatía cuando veían a alguien sufrir, no necesitaban convencerse de ayudar. La compasión surgía de forma automática, y esto tiene que ver con la percepción de interconexión que mencionamos antes. Cuando sientes que el otro no es realmente otro, sino una expresión de la misma conciencia que tú, el sufrimiento ajeno se convierte en tu sufrimiento, y la compasión deja de ser un concepto y se transforma en una experiencia directa. La novena señal es la disminución del apego. Las personas espiritualmente despiertas siguen disfrutando de la vida, siguen amando a las personas, siguen trabajando, creando, compartiendo, pero no se aferran, no dependen de que las cosas sean
de una manera específica para estar bien. Tienen una flexibilidad interna que les permite fluir con los cambios sin romperse. Jacobo estudió esto en monjes budistas y en practicantes de tradiciones contemplativas mexicanas y encontró que el apego está relacionado con una hiperactivación de las áreas cerebrales responsables de la anticipación y el control. Cuando esas áreas se calman, el apego disminuye y la vida se vuelve más ligera. Y aquí viene la parte que personalmente siempre me ha parecido lo más inquietante de todo su trabajo. La 10ª señal del despertar espiritual es la capacidad de influir en la realidad de formas que desafían la causalidad convencional. Jacobo realizó experimentos que nunca publicó en revistas científicas porque sabía que serían rechazados de inmediato, experimentos donde personas espiritualmente despiertas, simplemente con la intención, podían influir en sistemas físicos, cambiar el comportamiento de generadores de números aleatorios, alterar el crecimiento de plantas, facilitar la sanación en otras personas. Esto suena imposible, pero Jacobo lo midió, y los datos estaban ahí. No eran milagros, era la demostración de que la conciencia no es un epifenómeno del cerebro, sino un campo activo que interactúa con la materia. Lo que vamos a explorar ahora se basa en los documentos que Jacobo dejó publicados, en los testimonios de las personas que trabajaron con él y en los registros de sus experimentos. No pretendo tener todas las respuestas, pero sí creo que las preguntas que Jacobo planteó merecen ser investigadas con seriedad, porque si, aunque sea una fracción de lo que descubrió es cierto, entonces la forma en que entendemos la conciencia, el despertar espiritual y la naturaleza misma de la realidad necesita cambiar. Jacobo desarrolló una teoría para explicar todo esto. La llamó teoría sintérgica. Según esta teoría, el cerebro no genera la conciencia. El cerebro es un receptor, un sintonizador, como una radio que capta frecuencias que ya existen en el espacio. La conciencia, para Jacobo, es un campo preexistente. Y el cerebro, a través de una estructura que él llamó latiz neuronal, puede sintonizarse con ese campo en distintos niveles de complejidad. Una persona espiritualmente dormida tiene una latice poco desarrollada. Su cerebro capta solo las frecuencias básicas, lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficiente para percibir la totalidad. Una persona espiritualmente despierta tiene una latice altamente desarrollada. Su cerebro puede captar frecuencias sutiles, información no local, coherencia cuántica, y esto se traduce en las señales que hemos mencionado. Pero, ¿qué es exactamente la latice neuronal? Jacobo la describía como una estructura geométrica de conexiones sinápticas que se organiza de forma específica cuando la conciencia se expande. No es solo más conexiones, es un tipo particular de organización, como si las neuronas formaran patrones fractales donde cada parte refleja la totalidad. Jacobo encontró que en estados de meditación profunda, la actividad cerebral mostraba patrones que se repetían en diferentes escalas, patrones fractales, y esto sugería que el cerebro, cuando está alineado con la conciencia expandida, funciona como un holograma. Cada parte contiene información del todo. Esta idea era revolucionaria porque implicaba que la memoria, la percepción y la identidad no están localizadas en zonas específicas del cerebro, sino distribuidas en todo el sistema como un campo de información. La latice neuronal, según Jacobo, se desarrolla a través de prácticas específicas: meditación, contemplación, contacto consciente con la naturaleza, silencio profundo, ayuno, prácticas chamánicas. Todas estas actividades tienen algo en común: reducen el ruido, calman el pensamiento compulsivo y permiten que el cerebro se reorganice en patrones de mayor coherencia. Jacobo demostró que incluso 20 minutos diarios de meditación sostenida durante 3 meses producían cambios medibles en la estructura del cerebro: aumento de materia gris en áreas relacionadas con la atención, reducción de materia gris en la amígdala, la zona del miedo,
y un aumento significativo en la conectividad entre hemisferios. Es decir, el despertar espiritual no es un don que algunos tienen y otros no. Es un proceso que puede cultivarse. Y aquí viene un dato que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Jacobo descubrió que no todas las prácticas de meditación producen el mismo efecto en la látice. Las meditaciones de concentración, donde mantienes la atención en un solo objeto, fortalecían ciertas áreas pero no necesariamente expandían la conciencia. Las meditaciones de atención abierta, donde observas todo lo que surge sin aferrarte a nada, producían cambios más profundos en la organización neuronal, y las prácticas chamánicas que combinan movimiento, sonido, intención y estados alterados producían los cambios más dramáticos en el menor tiempo. Jacobo trabajó con un grupo de 12 personas que participaron en ceremonias tradicionales mexicanas durante 6 meses. Al final del periodo, todos mostraban patrones de actividad cerebral característicos de meditadores con décadas de práctica, como si esas ceremonias aceleraran el proceso de desarrollo de la látice. Esto sugiere que hay tecnologías ancestrales de transformación de la conciencia que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Pero Jacobo también advirtió sobre algo importante. El despertar espiritual no es un estado permanente que se alcanza de una vez para siempre, es un proceso dinámico. Hay momentos de expansión y momentos de contracción. Hay días donde la claridad es total y días donde el ruido mental regresa. La diferencia es que una persona espiritualmente despierta reconoce estos ciclos. No se identifica con ninguno de los dos polos. Observa, permite y confía en que el proceso seguirá desarrollándose. Ahora bien, ¿cómo puedes saber si tú eres una persona espiritualmente despierta? Repasa las señales que hemos mencionado, no necesitas cumplir todas. Pero si reconoces al menos 5 o 6, es probable que tu conciencia esté expandiéndose más allá de los límites convencionales. Pregúntate, ¿percibo patrones y conexiones que otros no notan? ¿Mi mente está más silenciosa que antes? ¿Siento que formo parte de algo mayor que mi identidad individual? ¿Puedo sostener la atención en el presente sin esfuerzo? ¿He perdido el miedo a la muerte? ¿Percibo energías o atmósferas que otros no perciben? ¿Ya no necesito validación externa para sentirme bien? ¿La compasión surge en mí de forma natural? ¿He dejado de aferrarme a las cosas? ¿He experimentado fenómenos que desafían la lógica materialista? Si respondiste sí a varias de estas preguntas, lo que estás experimentando no es locura, no es imaginación. Es el despertar de una capacidad que siempre estuvo latente en ti, la capacidad de percibir la realidad tal como es, más allá de las limitaciones del pensamiento condicionado. Jacobo Greenberg dedicó su vida a demostrar que el ser humano no es solo un cuerpo con un cerebro, es conciencia manifestada en forma humana, y el despertar espiritual es el proceso de recordar esa verdad, de dejar de vivir desde la ilusión de la separación y empezar a vivir desde la certeza de la unidad. Él trabajó con personas de todas las condiciones, científicos, campesinos, chamanes, monjes, estudiantes, y todos los que habían experimentado un despertar genuino compartían algo en común, una sensación de ligereza, de libertad, de amor incondicional hacia la vida, no porque todo fuera perfecto, sino porque habían comprendido que la perfección no está en las circunstancias, está en la forma de mirar. Una de las cosas que Jacobo repetía constantemente en sus conferencias era esta: el despertar espiritual no te convierte en alguien especial, te convierte en alguien real. Dejas de vivir desde la máscara del ego y empiezas a vivir desde tu esencia. Y eso no te hace superior, te hace humano en el sentido más profundo de la palabra. Pero no puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si Jacobo hubiera tenido más tiempo, si no hubiera desaparecido en 1994, si hubiera podido continuar sus investigaciones, porque lo que dejó documentado es solo una fracción de lo que estaba descubriendo. En sus últimos años,
estaba trabajando en experimentos de telepatía cuántica, en la posibilidad de que dos cerebros sincronizados pudieran compartir información sin necesidad de comunicación sensorial. Y los resultados preliminares eran asombrosos. Había logrado que dos personas, separadas en habitaciones distintas, mostraran patrones de actividad cerebral correlacionados. Cuando una veía un destello de luz, la otra mostraba actividad en la corteza visual, aunque no hubiera recibido ningún estímulo. Esto es lo que los físicos cuánticos llaman entrelazamiento, y Jacobo estaba demostrando que ocurre también en la conciencia humana. El protocolo era riguroso. Dos personas que habían meditado juntas durante semanas hasta lograr una sincronización profunda, se separaban en habitaciones aisladas electromagnéticamente, no podían verse, no podían oírse, no había forma de comunicación convencional, pero cuando ambas entraban simultáneamente en estado meditativo, sus electroencefalogramas comenzaban a mostrar patrones similares, y cuando a una se le aplicaba un estímulo, la otra reaccionaba, no siempre, no en todos los casos, pero con una frecuencia muy superior al azar. En uno de los experimentos más impresionantes, Jacobo utilizó destellos de luz estroboscópica a diferentes frecuencias. Cuando la persona A veía un destello a 10 Hz, la persona B sin ver nada mostraba ondas cerebrales a 10 Hz. Cuando cambiaba a 15 Hz, la persona B también cambiaba. Jacobo realizó este experimento con 8 parejas diferentes y en 6 casos obtuvo resultados positivos. Esto no puede explicarse con la neurociencia clásica. Requiere aceptar que las conciencias pueden conectarse de formas que aún no comprendemos completamente. Si esto es cierto, y todo indica que lo es, entonces el despertar espiritual no es solo un cambio personal, es un cambio en la forma en que nos relacionamos con los demás. Porque si las conciencias pueden sincronizarse, si pueden compartir información de forma no local, entonces la idea de que somos individuos aislados se derrumba por completo. Y eso tiene implicaciones enormes. Significa que lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, afecta al campo de conciencia colectivo. Significa que tu despertar no es solo para ti. Es una contribución al despertar de todos. Jacobo entrevistó a una mujer que había practicado meditación vipassana durante 25 años. Le preguntó qué había cambiado en ella después de todo ese tiempo. Y ella respondió algo que él nunca olvidó. Antes vivía dentro de mi cabeza, ahora vivo dentro del mundo. Esa frase resume todo. El despertar espiritual es el fin del aislamiento psicológico. Es la apertura a la totalidad. Y aquí es donde, personalmente, creo que la historia de Jacobo nos interpela a todos, porque él no solo investigó el despertar espiritual, lo vivió. Quienes lo conocieron dicen que era un hombre de una presencia extraordinaria, no porque hablara mucho, sino porque cuando estaba contigo estaba completamente presente. No había distracción, no había juicio, solo una atención total, y eso en un mundo donde casi nadie escucha de verdad, donde todos están perdidos en sus pensamientos, es una forma de revolución silenciosa. El despertar espiritual no es escapismo, no es negación de la realidad, es todo lo contrario. Es ver la realidad tal como es, sin filtros, sin interpretaciones, sin miedo, y desde esa claridad actuar de forma coherente, no desde la reactividad, no desde el condicionamiento, sino desde la conciencia plena. Jacobo sabía que este mensaje no sería fácil de aceptar, porque desafía todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho que somos cuerpos separados, que la conciencia es un producto del cerebro, que la muerte es el fin absoluto, que la vida no tiene sentido más allá de lo que nosotros le demos. Y el despertar espiritual revela que nada de eso es verdad, que somos conciencia antes que cuerpo, que la mente no está confinada al cráneo, que la muerte no es el final de la experiencia consciente y que la vida tiene un propósito inherente, expandir la conciencia, reconocer la unidad, experimentar el amor en su forma más pura. Esto no es religión, no es dogma, es lo que emerge
cuando la conciencia se observa a sí misma sin intermediarios, y Jacobo dedicó su vida a documentar esa observación con el rigor de un científico. Midió, registró, comparó, publicó, y todo lo que encontró apunta en la misma dirección, que el despertar espiritual es el siguiente paso en la evolución humana, no como algo reservado para unos pocos, sino como una posibilidad latente en cada ser humano. Pero hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales, y es que Jacobo también descubrió que el despertar espiritual puede ser bloqueado, que hay fuerzas, tanto internas como externas, que resisten la expansión de la conciencia. Internamente, el ego, esa estructura psicológica que se aferra a la identidad limitada porque teme desaparecer. El ego no quiere despertar, quiere sobrevivir y hará todo lo posible para mantener el control. Externamente, las estructuras sociales, los sistemas educativos que entrenan para obedecer, no para cuestionar, los medios de comunicación que bombardean con estímulos que fragmentan la atención, las dinámicas laborales que exigen productividad constante sin espacio para la reflexión. Todo esto conspira contra el despertar, no de forma deliberada, sino como consecuencia de una sociedad que valora el tener sobre el ser. Jacobo era consciente de esto, y por eso insistía en que el despertar espiritual requiere una decisión consciente. Nadie despierta por accidente. Puedes tener experiencias puntuales de expansión, pero para que esas experiencias se conviertan en un estado permanente, necesitas compromiso, necesitas disciplina, necesitas estar dispuesto a soltar todo lo que creías ser. Y eso da miedo, porque el despertar no es acumulativo, no es agregar algo nuevo a lo que ya eres, es quitar las capas de condicionamiento hasta que queda la esencia. Y la esencia es vacía, no en el sentido de que no haya nada, sino en el sentido de que no es nada definido, es pura potencialidad, pura conciencia sin forma. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. Si el despertar espiritual es tan transformador, ¿por qué tan pocas personas lo experimentan? Jacobo tenía una respuesta: porque requiere coraje, el coraje de dejar de vivir en piloto automático, el coraje de cuestionar todo, el coraje de enfrentar el miedo, la soledad, la incertidumbre. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de lo conocido, aunque lo conocido sea sufrimiento. Prefieren la ilusión de control, aunque ese control sea ficticio, y eso está bien. Cada persona tiene su propio ritmo, nadie puede forzar el despertar de otro. Es un proceso íntimo, personal, intransferible. Pero para aquellos que sienten el llamado, Jacobo dejó un mapa, no un mapa geográfico, un mapa de conciencia, y ese mapa indica que el primer paso es el silencio, reducir el ruido externo e interno, crear espacios de quietud donde la mente pueda aquietarse. El segundo paso es la observación, aprender a observar los pensamientos sin identificarse con ellos, a observar las emociones sin ser arrastrado por ellas, a observar el cuerpo sin confundirlo con lo que eres. El tercer paso es la rendición, soltar la necesidad de controlar, confiar en que la vida sabe lo que hace, permitir que la conciencia se expanda a su propio ritmo, sin forzar, sin resistir. Y el cuarto paso es la integración, llevar la claridad del despertar a la vida cotidiana, no quedarte en la montaña meditando para siempre, bajar al mundo y compartir lo que has comprendido, no con palabras necesariamente, sino con tu presencia. Jacobo desapareció en 1994. Nadie sabe qué le pasó. Hay teorías, hay especulaciones, pero no hay respuestas definitivas. Lo que sí sabemos es que dejó un legado, un cuerpo de investigación que sigue vigente, que sigue interpelando, que sigue invitando a mirar más allá de lo evidente, y quizás esa sea la ironía más grande de todo, que un hombre que dedicó su vida a estudiar la conciencia desapareciera sin dejar rastro, como si la realidad quisiera demostrarnos que hay misterios que nunca resolveremos, que hay preguntas que no tienen respuesta,
y que eso, lejos de ser frustrante, es lo que mantiene viva la búsqueda. Quizás sea solo una coincidencia, pero después de investigar este tema durante tanto tiempo, uno empieza a dudar de las coincidencias, porque hay algo en la desaparición de Jacobo que resuena con sus propias teorías. Él hablaba de que la conciencia no está limitada al cuerpo, de que puede trascender, de que hay niveles de realidad que no percibimos con los sentidos ordinarios. Y entonces te preguntas, ¿y si Jacobo simplemente cruzó al otro lado? ¿Y si su desaparición no fue un final, sino una transición? No lo sabemos, y probablemente nunca lo sabremos. Pero la sola posibilidad te obliga a reconsiderar todo lo que creías sobre la vida, la muerte y la conciencia. Lo que sí podemos afirmar es que las señales del despertar espiritual que Jacobo identificó siguen siendo válidas. Puedes verificarlas en tu propia experiencia. No necesitas creer en nada, solo necesitas observar. ¿Percibes más de lo que los demás perciben? ¿Tu mente está más en paz que antes? ¿Sientes la interconexión? ¿Ya no te importa tanto la opinión ajena? ¿La compasión fluye en ti sin esfuerzo? Si la respuesta es sí, entonces algo en ti está despertando. Y eso no es casualidad, es el resultado de un proceso que tal vez comenzó hace años, tal vez en vidas anteriores, tal vez en dimensiones de las que no eres consciente, pero está ocurriendo y lo único que necesitas hacer es no interferir, observar, permitir, confiar. El despertar espiritual no te convierte en perfecto, te convierte en real. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es lo más revolucionario que puedes hacer. Vivir desde tu esencia, hablar desde tu verdad, amar sin condiciones y aceptar que la vida es un misterio que no necesita ser resuelto, sino vivido. Jacobo lo sabía, y por eso siguió investigando hasta el último día. Porque para él, la ciencia no era solo un método, era una forma de amor. Una forma de acercarse a la verdad con humildad, con asombro, con reverencia. Y eso es algo que muy pocos científicos entienden, que la verdad no se conquista, se revela, y solo se revela a quienes están dispuestos a mirar sin prejuicios, sin miedo, sin agenda. Así que si sientes que algo en ti está despertando, honra ese proceso. Dale espacio, dale tiempo, no lo fuerces, no lo juzgues. Simplemente observa cómo la conciencia se expande, cómo la percepción se afina, cómo la vida se vuelve más viva, y recuerda que no estás solo en esto. Hay millones de personas en todo el mundo que están pasando por lo mismo, que están sintiendo el llamado, que están cuestionando la realidad, que están despertando. Jacobo decía algo que creo que es fundamental entender. El despertar espiritual no es un escape de la vida cotidiana, es una forma de habitarla con mayor profundidad. No se trata de retirarse a una cueva a meditar para siempre, se trata de llevar esa claridad al trabajo, a las relaciones, a las decisiones diarias. Se trata de ser consciente mientras lavas los platos, mientras hablas con un amigo, mientras esperas el autobús. El despertar no es algo que ocurre en momentos especiales, ocurre en lo ordinario, en lo simple, en lo aparentemente insignificante, y esa es la verdadera revolución, que no necesitas condiciones extraordinarias para estar despierto, solo necesitas estar presente donde estás. Uno de los participantes en los estudios de Jacobo era un contador de 55 años, nada en su apariencia sugería misticismo. Trabajaba en una oficina pequeña, tenía familia, pagaba hipoteca, pero después de una crisis personal que lo llevó a cuestionarse todo, comenzó a practicar meditación y en 2 años su forma de experimentar la realidad cambió por completo. En las sesiones con Jacobo, este hombre describía cómo ahora podía estar en medio del caos de la oficina, con teléfonos sonando y personas estresadas, y mantener un centro de paz interno, no porque ignorara el caos, sino porque ya no se identificaba con él. Lo veía como una película que se proyectaba frente a él, pero él no era la película, era la pantalla donde todo ocurría, y esa diferencia lo cambiaba todo. Ya no reaccionaba con ansiedad,
Ya no se llevaba el trabajo a casa mentalmente. Podía estar completamente presente con su familia porque no había residuos emocionales de la jornada. Este es el tipo de despertar que Jacobo consideraba más valioso, no el despertar espectacular con visiones y experiencias místicas, sino el despertar ordinario que transforma la vida desde adentro, y tal vez, solo tal vez, ese despertar colectivo sea la esperanza que la humanidad necesita, porque si suficientes personas despiertan, si suficientes personas comprenden que somos uno, entonces las guerras dejarán de tener sentido, la explotación dejará de tener sentido, el odio dejará de tener sentido, y lo que emergerá será una civilización basada en la conciencia, en la compasión, en la cooperación. Jacobo soñaba con eso, y aunque desapareció antes de verlo, su trabajo sigue sembrando las semillas de ese futuro posible. Escribe en los comentarios si reconoces en ti alguna de las señales del despertar espiritual que hemos explorado hoy, no para alardear, no para competir, sino para confirmar que no estás imaginando nada, que lo que sientes es real y que hay otros que lo sienten también, porque al final de eso se trata el despertar, de dejar de sentirte aislado, de comprender que tu conciencia es parte de una conciencia mayor, de vivir desde esa certeza y de compartir con otros el camino, no como gurú, no como maestro, sino como compañero de viaje, como alguien que también está aprendiendo, cuestionando, expandiéndose. Y si después de todo lo que hemos explorado hoy todavía te preguntas si eres una persona espiritualmente despierta, la respuesta está en tu experiencia. No en lo que yo te diga, no en lo que ningún libro te diga. Mira hacia adentro, observa tu mente, siente tu corazón y confía en lo que encuentres, porque la verdad no necesita validación externa, la verdad se sostiene por sí misma. Jacobo Greenberg nos enseñó que la conciencia es el mayor misterio del universo y que ese misterio no está afuera, está adentro, en ti, en mí, en todos, y el despertar espiritual es simplemente el acto de recordarlo, de dejar de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, de reconocer que no eres un fragmento perdido en un universo indiferente, eres el universo tomando conciencia de sí mismo, y eso, lo comprendas o no, es lo más sagrado que existe. Hay mucho más que contar sobre los experimentos de Jacobo, sobre sus hallazgos con chamanes, sobre los detalles de su teoría sintérgica, pero todo eso lo exploraremos en próximos contenidos. Por ahora, quédate con esto. El despertar espiritual es posible, es medible, es transformador y está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a mirar más allá de lo evidente. No hace falta ser especial, solo hace falta ser sincero, sincero contigo mismo, sincero con la vida y sincero con el misterio que eres, porque al final quizás la pregunta no sea si eres una persona espiritualmente despierta, sino qué vas a hacer con ese despertar, cómo vas a vivir desde esa claridad, cómo vas a compartir esa luz y cómo vas a contribuir al despertar colectivo que este mundo tanto necesita. Jacobo desapareció, pero su mensaje sigue vivo y ese mensaje es simple. La conciencia es real, es vasta, es poderosa y tú eres eso, no lo olvides nunca.